Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa de podcast de la cura por la palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, transmitido como cada martes a las 11 de la mañana por Facebook Live. El tema del día de hoy es un tema interesante y complejo. Vamos a ver cómo lo vamos hilvanando entre todas y todos los que están de aquel lado. Madre e hija, ¿cómo ir construyendo un encuentro amoroso? Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Los invitamos a que se suscriban a nuestro Facebook, Instagram y a todas nuestras redes para que puedan seguir el podcast y también los temas que se van proponiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre es un placer tenerlos aquí. El día de hoy conducen Luisette González. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y su servidora Sandra Lara. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes. Y le damos la bienvenida a nuestra querida invitada, la candidata psicoanalista Ana Georgina López. Bienvenida, Gina. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Nosotros estamos también muy contentos de tenerte acá. Les recordamos a todos ustedes que nos escuchan que tenemos una revista para regalar como cada semana y que a partir de hoy hasta el domingo de esta semana vamos a revisar el post de este podcast para ver quiénes son los participantes. Recuerden que para participar tienen que escribir el comentario "Quiero la revista" con el hashtag de la cura por la palabra, y en el programa de la próxima semana realizaremos el sorteo con los participantes. En esta ocasión tenemos a 2 participantes y voy a cambiar de ventana del celular para poder hacer la ruleta. Va. Bueno, la ganadora de la revista de esta ocasión, que es la número 1, es Mireya García. Muchas felicidades. Nos pondremos en contacto contigo y también tú puedes ponerte en contacto con nosotros para indicarte cómo poder pasar por tu revista a las instalaciones de la asociación. Recuerden todos los que participan, pues que la manera de reclamar su premio, que es la revista, es pasar por ella aquí a la asociación en Guadalajara. Y bueno, dados los anuncios, hecho el sorteo, voy a leerles un poquito de lo que a mí se me ocurrió para que podamos ir pensando juntas, ¿va? La relación madre-hija es un asunto complejo. Punto. Confieso que tuve la tentación de detenerme aquí. Hablar del origen y lo femenino que cada quien subjetiviza a lo largo de su vida es complejo, ya que este es un punto de inicio que, junto con la historia familiar y la historia de cada quien, nos acompaña desde que nacemos y que nos implica trabajo psíquico constante. Pero, advertido el reto, vamos a pensar juntas con ustedes para aproximarnos al continente negro. La relación entre los padres y los hijos en general es compleja. Freud hablaba del complejo de Edipo, que implica tanto a los padres como a los hijos, y también hace una diferencia de los movimientos psíquicos que va a implicar este complejo y sus consecuencias para los niños y para las niñas, en la diferencia que cada uno guarda. Para la niña, la madre representa el origen, la relación de cuerpo a cuerpo, desde donde su cuerpo se libidiniza, una figura homo o igual, de identificación también desde el cual construye su identidad, su feminidad y su maternidad. Y claro, un objeto de amor donde, como Freud menciona, pasa a lo largo de su historia de la corriente sensual a la tierna. Así, la diferenciación e identificación es un asunto complicado en la mujer y que tiene sus propias particularidades. Pensando en esta complejidad y que el título del programa de hoy implica que pensemos juntas cómo ir construyendo un encuentro amoroso entre madre e hija, me gustaría abrir la charla preguntando, para empezar, ¿qué implica para una mujer convertirse en madre? ¿Y de qué forma se va transformando como hija una mujer? Por donde quieran comenzar. Sí, es bien interesante cómo abre Sandra con estos pensamientos tan maravillosos, ¿no? Como decías, la relación, este, madre-hija es una relación única, ¿no? Y es una relación que, bueno,
para mí trae sentimientos bien ambivalentes, ¿no? Bien contradictorios, ¿no? Es una relación compleja, como bien dijiste, ¿no? Donde coexisten, pues, amor, ¿no? Identificación, un montón de situaciones y donde remite a la propia experiencia como hija, ¿no? Pues es decir, ser madre también remite a eso, ¿no? Como a volver, ¿no? A la raíz, ¿no? A los orígenes, a como interpelar esas heridas, ¿no? Y esa propia vivencia, de haber crecido, ¿no? El vínculo en un primer momento, ¿no? Pues tal como lo vemos desde el psicoanálisis, pues es una cuestión de dependencia, no es una cuestión simbiótica, ¿no? Es una cuestión de que la otra ser humano no te necesita para vivir, ¿no? Desde el primer momento de la vida. Y bueno, la relación madre-hija va atravesando distintas etapas, ¿no? Y cada etapa tiene como su reto, ¿no? Como bien decías ahorita, ¿no? Hay como un momento, ¿no? También de diferenciación, también de búsqueda de la identidad, ¿no? Y de independencia muy fuerte, que a veces es muy complicado, ¿no? Para las mamás tolerar esos sentimientos encontrados, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay ahí una relación muy única, ¿no? Que igual podríamos hablar de eso y como de las transiciones que se van pasando, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, pues una relación es la de la mamá, este, desde el embarazo, ¿no? O desde que sabe que va a tener una hija y no un hijo, por ejemplo, ¿no? La identificación que va a haber ahí, el pase de células, ¿no? De madre a hija, ¿no? Y una vez que nace, como toda esta parte, ¿no? De identificación, ¿no? Y de que finalmente la madre es el modelo, ¿no? Es el referente, ¿no? Es la pertenencia, pero después cómo eso se va terminando, cómo eso se va acabando y el susto de los propios padres de que el hijo ya no se quiere parecer a ellos, ¿no? Ajá. De que busque momentos de diferenciación, pues son como distintos duelos, ¿no? Es un tema muy complejo porque es a través de la madre que la hija, ¿no? En este caso, pues va a aprender, ¿no? A cuestiones de todo, ¿no? De maternidad, de feminidad, de ser mujer y también de poder ser mujer sin la maternidad, ¿no? Exacto. Que como que está muy, también como muy arraigada esta idea, ¿no? De que transmitimos esta parte, ¿no? Y como si estuviera ligada, y no, o sea, no podemos tener una feminidad, podemos ser mujeres sin necesidad de ser madres, ¿no? Pero eso también se transmite, y yo creo que ahí pues van cambiando las generaciones, ¿no? Y van transmitiendo otra cosa, no nada más esta parte de ser madres, ¿no? O de cómo ser madres también, ¿no? Bueno, hay muchas cosas ahí que, que hablar de eso, ¿no? Que fíjate que se me hace bien interesante porque, pues sí, trabajo con niños, ¿no? Entonces, normalmente con las niñas pasan cosas con las madres que son muy diferentes a las que les pasan con los padres. Y con los varoncitos también. Les pasan cosas muy distintas con las madres que no les pasan con los papás y al revés, ¿no? Entonces yo pensaba, como dices, que pues sí, se va cambiando a lo largo de la vida. Cuáles son los lugares, cómo son las relaciones, cómo es la dependencia, cómo es la distancia que requieren también las niñas y que las mamás requieren de poder tolerar, sin dejar o sea, que no pierden su lugar de referencia nunca, ¿no? Yo creo que a lo largo de la vida nunca se pierde porque como dices, es el punto de origen, ¿no? Y la referencia principal desde la cual se puede ir moviendo. Entonces yo lo iba pensando como en estas transformaciones, tanto del ser madre como del ser hija, y también en esto que tú vas diciendo de cómo también se puede transitar por la decisión de tener o no tener hijos, que también es otro asunto, pues,
que se va a transformar a lo largo de la vida, de la historia de ese vínculo. O sea, pienso en las primeras veces que las niñas le dicen no a su mamá y que no son tan alejadas del nacimiento, se empiezan desde muy chiquitos, no sé, pues Los Terribles 2, yo pensaba a todas las mamás y a todos los papás les simbra, porque pues son los primeros nos de los hijos, ¿no? Y cómo lo viven con un niño o con una niña, sí hay una diferencia. O sea, cómo se vive incluso toda la fantasía que se tuvo de cómo iba a ser esta hija que iba a llevar al mundo, por ejemplo, para las mamás, y darse cuenta de que su hija no es como ella la traía en la cabeza, y que a veces son súper diferentes incluso a la personalidad de la mamá, puede ser algo que lleve un trabajo, ahora sí que metabolizar, para que la relación no se fracture. O sea, cómo poder albergar las diferencias también de alguien que es tan igual para la madre como una hija, por ser del mismo sexo, ¿no? Y yo me quedé pensando también, cómo de pronto con las hijas es importante también, como en esto que decías de las ambivalencias ahorita, Gina, poder mantener como la parte afectiva, libre, como resguardada, de que de pronto no se vea como tocada por esta parte de la envidia a lo mejor, o de la rivalidad, o de la competencia que te puede entrar por todas esas cosas que te despierta esta hija que es tan igual pero a la vez tan diferente, y cómo poder también tolerar esas cosas que son tan diferentes, pero también poder hacer un campito para que estas cosas que son iguales, pero que les pertenecen a las dos. O sea, para que haya un lugar donde las dos puedan tener también cosas en las que las dos se parecen. Porque me quedé pensando también cómo hay mamás que se incomodan, o sea, que en lugar de alegrarse se incomodan cuando alguien les hace un comentario de, ay, las dos tienen la misma voz, o las dos tienen el mismo cabello, se parecen mucho, o hacen tal cosa de una manera tan igual, y que de pronto no sientan como si estuvieran compitiendo con ellas, sino que puede caber las dos. Entonces sí son cosas como que a veces cuesta trabajo manejar, esto que decías de las ambivalencias, entre una cosa de seguir manteniendo el orgullo, o una cosa como linda de decir, mira, qué padre que ella se está identificando conmigo en todas estas cosas, y que no se vean al contrario como una cosa de que ella a propósito está compitiendo contigo. Claro, yo creo que hay como, híjole, acompañando mamás, ¿no? En la clínica, ¿no? Como ustedes también acompañan, yo creo que hay como muchos tipos de madre, ¿no? O sea, o sea, a mí me he topado como con mamás muy controladoras, ¿no? O sea, es decir, que no dejan como tal cual crecer a sus hijas, ¿no? O sea, por ejemplo, pensaba en los duelos de la adolescencia, ¿no? Ustedes saben que hay un duelo como por el duelo por el cuerpo, ¿no? Que ya no es el mismo, el duelo por la identidad y el duelo por perder a los padres como idealizados, ¿no? Así como estaban, ¿no? O sea, es decir, los papás ya no te van a resolver, ya no son un referente, y creo que eso en la hija pega más, ¿no? Porque la mamá ya se equivoca, la mamá ya no es un referente, o sea, pasa de ser una figura idealizada a ser la persona en la que menos quieres parecerte, ¿no? Y eso es para identificarte, ¿no? Entonces creo que cuando se va creciendo, ¿no? Se va dejando ese referente, ¿no? Se va perdiendo, ¿no? De alguna manera momentos importantes de la relación, y eso muchas mamás no lo toleran. Creo que ahí está el problema, ¿no? En que muchas mamás se desesperan, y entiendo totalmente la desesperación, ¿no? Porque como que
cuando uno es mamá, quiere saberlo todo de sus hijos, ¿no? O sea, es decir, quiere saber qué piensan, qué sienten, y es algo que se tiene que aprender a respetar, ¿no? Y a soltar, y a dejar ir, y a liberar, y es como todo un camino, ¿no? Para poder ir desprendiéndose de eso. Porque también me ha tocado ver muchas mamás que se realizan como en lo que hacen las hijas, en los logros de las hijas, ¿no? Entonces de repente caemos en esto que ahorita decías, Luisa, ¿no? Rivalidades, competencias, situaciones como muy difíciles, ¿no? Entonces de repente he visto muchas mamás olvidadas de sí mismas, descuidadas, o sea, descuidadas en su centro, ¿no? Y yo pensaba, es que el mejor regalo que le puedes dar a una hija es seguir tu vida, es como seguir tus pasiones, seguir siendo mujer, seguir siendo más allá de la maternidad, ¿no? Pero yo creo que algo nos pasa en la maternidad que de repente como que se vuelven muy importantes, ¿no? La figura de la hija se vuelve como un referente y como un autologro. Entonces, si la hija logra cosas, ya uno lo logró, pues no. Entonces es como un montón de duelos con eso, ¿no? Creo que si la mamá puede tolerar todo eso, puede construir una relación diferente con su hija, pero además puede tener y agrandar estos momentos de calidad con ella, ¿no? O sea, como pensando en esta parte de sí construir momentos, ¿no? Sí construir vínculo. Y es como construir este puente de que aunque no te tengan que contar todo, ¿no? Yo siempre les digo así, sobre todo a las mamás de adolescentes. A ver, si no te cuenta todo, si se encierra en su cuarto, si está de rebelde, algo está haciendo bien, ¿no? Exacto. Porque es justo como tiene que ser. A ver, no eres su mejor amiga, eres su mamá y tienes que darle ese espacio, ¿no? Ese cerrar la puerta, ese poder, ese espacio de liberación para que vea quién quiere ser, ¿no? Pero el adolescente tiene que saber que cuenta con su mamá, ¿no? Y que Exacto. cuenta, ¿no? Con que cualquier situación difícil que va a tener, ahí vas a estar para ayudarlo, ayudarla sin juzgar, ¿no? Entonces es como algo muy, muy difícil, ¿no? O sea que yo creo que se va aprendiendo también prueba y error. O sea, y que no está sencillo hacerlo, ¿no? Pero creo que abre la posibilidad de compartir momentos de calidad, ¿no? Más que de cantidad, ¿no? Es algo que, por ejemplo, me pasa mucho con mamás en la clínica, ¿no? Es que le pregunto cómo te fue y antes ese cómo te fue, si me contaban, ¿no? Ahora es un fracaso, Es ¿no? bien. Es así como no abre canales, ¿no? Entonces, mucho es como, bueno, hay que aprender a escuchar, como en psicoanálisis, escuchar el discurso latente, ¿no? Hay que escuchar lo que el adolescente, la hija no está diciendo, ¿no? ¿Qué no está diciendo? Entonces creo que eso es lo que hay que escuchar Sí. a través de todo, ¿no? De todo, de cómo esté, digo, yo creo que hay señales muy claras de alarma, ¿no? Pero yo creo que para construir un buen vínculo es abrir como esos momentos de calidad de repente en el día, sin necesariamente preguntar cómo te fue, pero preguntar, ¿no? ¿Y qué opinas sobre Ay, creo que se trabó un este poquito. tema? ¿Y qué te llama? Les van construyendo su identidad. Ahora van siendo muchas las etapas, ¿no? No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una, ahorita que decías de los terribles dos, ¿no? De una niña que se está diferenciando de su mamá, que a veces quiere que ser más cargada por el papá o más cargada por la mamá, o que tal cual le dice a la mamá, eres una bruja, ¿no? O sea, esta cuestión de edípica, ¿no? Esta cuestión así como de poder identificarse, ¿no? Y poder elegir un objeto de amor, ¿no? Pues va siendo como muchas las etapas, ¿no? La de los 5 años es otra etapa donde ya empiezan a diferenciarse, ya empiezan a decir como los porqués de por qué no quieren hacer eso o aquello, ¿no? Entonces, creo que
es bien complejo porque despierta toda la parte que no se ha podido superar, yo creo, de la propia infancia, de la Exacto. propia feminidad, ¿no? Y es ir construyendo esos lugares, es aceptar como una posición de incertidumbre, ¿no? De no saber muchas veces qué hacer y de ir escuchando, de ir acompañando y de ir creciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya cuando tienen 8, 9 años las niñas, empieza el conflicto fuertísimo con la madre, ¿no? Porque empieza la pubertad, empieza la preadolescencia y empieza como, les digo, la madre a hacer esta figura, pues, en la que no me quiero parecer, ¿no? Y es cuando la mamá está más desesperada por enseñarle, por decirle, y yo les digo, es que es una causa perdida, ¿no? O sea, en el sentido de que no va a abrir la puerta como antes, pero sí la va a abrir y no quiere decir que dejen de estar, no quiere decir que no necesite a su mamá, sí la necesita, ¿no? Pero la necesita de manera diferente, ¿no? Y necesita que su mamá pueda tolerar estas diferencias, ¿no? Porque si no va a ser muy complicado, ¿no? Que siga lo que viene en el desarrollo, que puede identificarse con otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, ahí entran mucho las rivalidades, ¿no? O sea, de repente hay mamás que he visto, ¿no? Pues que están celosas de maestras, de psicólogas, de un montón de figuras femeninas a las que se quieren parecer, ¿no? Que de repente dicen, es que yo te he dicho lo mismo 10,000 veces, ¿no? Sí, pero no lo va a aceptar de tu modo, que necesita otra voz diferente que se lo pueda decir. Sí, yo creo que si uno va permitiendo eso, pues le vas dejando, ¿no? A la relación de la hija otras posibilidades. Y si la hija ve, observa el ejemplo, ¿no? De que la mamá tiene su vida y no se está realizando a través de ella, yo creo que es el mejor regalo que le puedes dar a una hija, ¿no? Es decir, a ver, pues, ni yo me realizo, ni vas a tener que cargar conmigo, ni me tienes que complacer, porque luego esa es otra cosa que también se da entre las relaciones de madres e hijas, ¿no? Sobre todo de madres a hijas, ¿no? La relación de complacencia, Exacto. ¿no? Pero una Que es como complacencia como muy especular, ¿no? muy especular, muy de aprobación. Entonces yo he visto a muchas chicas adolescentes, bueno, es que esto lo hago en el fondo, aunque se rebelen, pero lo hacen para complacer a la mamá, ¿no? Entonces eso yo creo que lastima mucho, ¿no? Y justo pues ya ayuda mucho la terapia, ¿no? Para poderse como desidentificar de eso y no hacer las cosas para tener la aprobación, ¿no? Porque luego eso daña en el sentido de vida, ¿no? Hasta en la vocación y en lo que quieren ser y después así como en el querer tener hijos, no querer tener hijos, para qué tener hijos, a quién quiero complacer teniendo hijos, ¿no? ¿Para qué se tienen hijos ¿Para qué también, se no? tienen hijos si tengo el deseo de tener hijos o si no quiero y es muy legítimo que no quiera, que no pueda, que se me antoje hacer otra cosa con mi vida, pero va a ser muy difícil, ¿no? Si yo no me destrampo de esta idea, ¿no? Y, eh, y que también, pues, como esta parte que ha ido cambiando con las nuevas generaciones, ¿no? De que pues finalmente la mamá no es la única en dar funciones maternas, ¿no? Es decir, también los papás dan esas funciones maternas y también hay ya otras configuraciones familiares, ¿no? Por Entonces, suerte. sí, por suerte, porque la verdad es que era un sentimiento como de mucho atrapamiento, ¿no? Y yo creo Sí. que este tipo de relaciones apuntan a que, pues sí puedas como contemplar que tu mamá tuvo sexualidad y que tú tienes sexualidad, ¿no? Y viceversa, ¿no? Que creo que es lo complicado a veces de aceptar, ¿no? De las relaciones entre madre e hija. Fíjate, es que yo te escucho y pensaba que es importante que haya otros, porque la relación madre-hija, sobre todo por lo especular, ¿no? Que esto es lo que vamos hablando de la imagen, de que es un modelo de referencia y además un objeto de amor, ¿no? O sea, tiene como una doble vía de pasiones, de pulsión, ¿no? Totalmente. Este, es, es precisamente esta parte de lo especular lo que hace más difícil esta parte entre las madres y las hijas, ¿no? Porque yo pensaba hasta en cuestiones que suceden desde chiquitos,
pero que con las niñas se vuelve más fuerte también en la adolescencia respecto al cuerpo, ¿no? Y todos los desórdenes alimenticios, todo el asunto con la imagen, que sí hay referencias externas de lo social que también va influyendo, pero yo pensaba que al final de cuentas la hija siempre voltea a ver cómo la madre la ve con agrado, desagrado, complacencia o no complacencia. Totalmente. Y de ahí se va a girar toda pues la parte intensa, ¿no? Entonces yo pensaba en todo esto que definitivamente pasa porque tiene que ver con el enramado que se hace en el vínculo, que una cosa que puede ayudar mucho es la diferencia desde la madre. O sea, hacer todo un trabajo de diferenciarse constantemente porque no se hace de una vez y para siempre. ¿No? O sea, de poder ver, como decía Luisette, algo igual pero algo diferente en el hijo o la hija, en este caso, ¿no? Poder ver lo diferente en la hija con agrado, no con desagrado. Poder ver que crece y que su cuerpo cambia a un cuerpo de niña, señorita, sin esta parte de desagrado, de envidia, de rivalidad tan intensa, que entonces muchas veces hasta el crecimiento se inhibe. Y es algo bien fuerte. Y que es algo inconsciente, pero que si uno no se ocupa, digamos, de darse un clavado en cómo uno vivió, como dices tú, la propia relación, ¿no? Con la propia madre. Si yo lo viví de una manera atrapadora, es muy probable que lo replica, porque yo ya me siento atrapada como madre e hija. Claro. ¿No? Y es algo que se va replicando si no hay un corte, una diferenciación y un acomodo que se tenga que hacer como trabajo constante, ¿no? Representa entonces una posibilidad. Yo me quedé pensando que el tener una hija también te abre a ti el espacio como para poder ir elaborando esas cuestiones a lo mejor de lo femenino, del ser mujer, de ser profesionista, de ser madre, de ser pareja, o sea, muchas cosas que a lo mejor habías dejado ahí pendiente, pero que justo con la maternidad y que además yo creo que te confronta mucho más que un hijo varón, obviamente, el tener una hija, y entonces como que se abre ese espacio para que tú puedas elaborar esas cosas que quedaron ahí pendientes. Porque pensando en que si la madre es el modelo identificatorio principal de la hija, es un compromiso bien fuerte, una responsabilidad bien fuerte, porque también implica, o sea, todas estas cuestiones de lo femenino, del ser mujer, de la maternidad, pero también de la relación con otras mujeres. Sí. Si de pronto la niña ve o la hija ve que su mamá tiene problemas para poder relacionarse con otras mujeres porque las envidia, porque compite con ellas, porque se somete a ellas o por todo el montón de cosas que pueden suceder en un vínculo, como de pronto también ella va aprendiendo que hay toda una dificultad para poder tener amigas, sí, amigas mujeres, y de poder admirarlas y de poder reconocerle cosas y de poder apoyarlas. Entonces, puede ser algo que va para lo negativo o que va para lo positivo, porque también si tienes una buena relación, entonces puedes hacer toda una red de apoyo, pensando en cómo yo un poquito como en tono de broma, pensaba como cuando una mujer está mal, de pronto otras mujeres van y desde que te llevan casi el caldito de pollo y van y platican contigo y están ahí contigo para apoyarte, y bueno, las que son mamás que si de pronto te llevan a los hijos a la escuela, que si pasan por ellos, o sea, se apoyan muchísimo, cosas que a veces no se dan de una manera tan cercana y tan fraternal, incluso con los varones, con los hombres. Entonces puede ser una buena oportunidad también, pero entonces sí se modelan muchas cosas y cosas muy significativas e importantes.
Entonces, qué bueno es que de pronto la madre se empiece a cuestionar desde qué lugar está haciendo este modelo de identificación para su hija. Claro, Sí. súper interesante lo que dices, Luisa, porque es como la relación con la madre, además de que no nos escapamos de esa relación, ¿no? Así esté ausente o presente, no nos escapamos, ¿no? Ujú. Porque de ahí venimos, ¿no? Entonces es como que va a modelar muchas de nuestras relaciones también interpersonales, ¿no? El cómo vemos a la mujer, ¿no? Sí, como rival, como competencia, estas cuestiones de envidia, estas cuestiones de sororidad, ¿no? Ujú. Estas cuestiones de apoyo, ¿no? Estas cuestiones de no tener que competir por el amor, por la aprobación, ¿no? Todo esto como decías, ¿no? Es como todo un proyecto identificatorio, ¿no? Me acordé de Piera Olanier, ¿no? O sea, de cómo, este, pues nos vamos como acomodando, ¿no? En ese pictograma, en ese deseo, ¿no? Del deseo del otro, ¿no? Y cómo, pues, desde la madre es muy, o sea, es toda una configuración, ¿no? Toda una matriz relacional y se me hace como muy lindo, ¿no? Que eso pueda ayudar para liberar, para ir rompiendo como con estas, este, cuestiones de que las relaciones madre-hijas, pues solo sean conflictivas, ¿no? O sea, Ujú. digo, bueno, que del conflicto nadie se escapa, ¿no? Pero que puedan apostar por algo más, ¿no? Que puedan, realmente eh, yo creo que cuando tú como hija estás en un aprieto y le hablas a tu mamá es porque hay una relación, ¿no? Así te dé culpa, vergüenza, lo que sea, Exacto. es porque hay algo, ¿no? Que la mamá permitió decepcionar, porque en las relaciones madre-hijas luego también hay muchos sentimientos de angustia, ¿no? Y de como no querer contarle algo a la mamá por temor a que la mamá se angustie, ¿no? Y me hizo pensar en esto que decía Sandra hace rato, ¿no? O sea, las mamás de repente somos muy preocuponas, ¿no? Expresamos todo con los gestos, ¿no? Entonces, luego o lanzamos miradas de desaprobación, ¿no? Y son O inconscientes. de miedo o de culpa, y eso se transmite Sí. terriblemente, ¿no? Y si nosotros no sanamos nuestra propia historia, no trabajamos en eso, todo el tiempo estamos mandando mensajes inconscientemente de aprobación, desaprobación, ¿no? Sí. Yo le decía a una mamá, ¿no? Como no, que no le gustaba cómo se viste su hija, ¿no? Y yo le decía, bueno, mejor pregúntale qué significa para ella ponerse ese grupo, esa referencia, o sea, pregúntale el significado y no te fijes ni siquiera cómo sale, o sea, porque luego ya ponemos como una mirada, ¿no? Un control y eso lastima mucho también a la expresión de género, de identidad, de lo que sea que quieran ser, pues, ¿no? Sí. Entonces es a veces muy difícil, lo que más mandamos inconscientemente son eso, los gestos, la, la cuestión del tono de voz también, ¿no? O sea, es muy fuerte, ¿no? Lo que podemos aprobar o desaprobar, ¿no? Y ahí a veces pues caemos en no respetar, porque además pues hay que decir que los hijos crecen constantemente y cada etapa pues se va rapidísimo y son muchos duelos que uno también tiene que trabajar, ¿no? Porque digo, ¿cómo pasas de una etapa, ¿no? Donde estaba la niña en brazos, ¿no? Y podías como que tenía mucho grado de dependencia y cómo se va quitando ese grado a tal punto de que no, pues, a la persona que menos quiere ver es a ti, ¿no? Entonces es fuerte, ¿no? Sí, ahorita que decías esto de lo sensorial, porque pues justo es la primer vía de comunicación, ¿no? Y también pensaba, cuando se habla de lo femenino, que también se habla que es una característica
psíquica, pues, ¿no? Que estamos más conectadas las mujeres con lo corporal, con lo sensorial, con esta parte de lo interno. Entonces, pues también es una parte como un lenguaje que hay que poder pasar a la palabra, a lo pensado, también acompañado de todos estos duelos, ¿no? Porque, a ver si no me hago bolas, pero lo venía pensando como cómo poder encontrar otras vías de comunicación con los hijos y con las hijas que no sea cuando fue el primerito y que no se pierde ese lenguaje, como dices, la mirada, el tono de voz, cómo te ven el cuerpo. Los niños y todos somos muy atentos y muy sensibles, consciente o inconscientemente a eso, y con los padres y sobre todo la madre todavía más. Es una conexión muy fuerte que yo creo que a veces sorprende mucho a las mamás cuando se dan cuenta de qué tan conectados están sus hijos también con ellos. Y las niñas con las mamás muchas veces están muy, muy atentas por todo esto que vamos hablando. Claro. Pero fíjate, yo pensaba, Sandra, en esto que vas hablando, cómo poder decirle también al hijo que más allá de la mirada o de las cosas que a veces inconscientemente se nos salen, está también el espacio para que ellos puedan preguntarlo y que no se queden ellos también con lo que ellos comprendieron, así es, con su propia percepción de las cosas, porque si no ya nos hicimos bolas todos. Y ya nos hicimos un conflicto que a veces es difícil desanudar. Entonces, como poder decirle, a ver, hija, es que cómo me viste, es que el tono en el que me lo dijiste. Bueno, hija, pero ¿por qué no me preguntas? ¿Por qué no me confrontas a mí también? Porque a lo mejor ni cuenta me doy de que estoy haciendo ciertas cosas. Y a mí también me sirve que tú me puedas decir, ¿qué, mamá? ¿No te gustó mi vestido? ¿O no te gustó lo que te dije? Y a lo mejor poder decir, ¿por qué? O sea, ¿qué hice? ¿Qué hice? A ver, ¿qué se me salió de lo que ni siquiera me di cuenta? Pero poder abrir ese espacio de diálogo, como tú decías, para no quedarnos nada más en una cosa sensorial, sino para poder hacer uso del lenguaje y poder como aclararlo, poder comprenderlo mucho mejor, más profundamente, y que a final de cuentas nos ayude a las dos. Exacto. Pero sería un ida y vuelta, sí, ¿no? Yo pensaba ahorita que iban hablando y que decía también Gina, como poder preguntar, poder interesarse, también tiene que ver con el conflicto, ¿no? El conflicto de que somos diferentes. Tú entendiste una cosa, yo entendí otra. Y entonces vamos a tratar de ver cómo nos entendemos y si nos entendemos o si tenemos un desacuerdo también, ¿no? Y tolerarlo. O pensamos distinto pero nos queremos igual, ¿no? O sea, yo pensaba que es como todo un campo que se puede abrir muy distinto, donde caben las diferencias y donde cabe la palabra que tiene que ver con la diferenciación, ¿no? Pasar de eso sensorial, que fue lo primero, la primera forma de comunicación, a admitir, como decía Gina, que las mamás no lo saben todo de los hijos tampoco lo sabemos todo de los padres. Entonces, pues tiene que entrar la palabra. Oigan, tenemos una pregunta por acá. José de Jesús Bartolo nos pregunta, dice, gracias por el tema, sé que es muy complejo el tema, pero de acuerdo a su experiencia, si hubiera la posibilidad de seguir un procedimiento ABC para generar un apego seguro de madre a hija, ¿cuáles pasos se podrían seguir? No sé si eso exista. Sí, está bien interesante la pregunta, ¿no? Pero sí es como complicado que existan algunos pasos, ¿no? Así como tal cual en orden. Pero lo que yo sí creo importante, ¿no? Es como poder ver el deseo, ¿no? El deseo que tiene la mamá, ¿no? Las expectativas que tiene sobre su hija, ¿no? Creo que eso sería fundamental revisarlo
para poder seguir, ¿no? Porque una vez como que se renuncie a que la hija va a completar a la madre, ¿no? Y haya como ese momento de, pues sí, de castración, ¿no? Se va a poder como, pues, liberar eso, ¿no? Y se va a poder comunicar y va a haber como distintas estrategias, ¿no? O sea, es decir, para comunicarse, para poder entablar un diálogo, ¿no? Para poder preguntarle, bueno, ¿tú qué piensas? ¿No? Lo que decía Luisa ahorita, ¿no? También de, sí, también, tú me puedes decir cosas, no nada más yo a ti, sino tú Ujú, también a mí, ¿no? Puedes decir lo que te gusta, lo que no te gusta, cómo sientes que es la vida, ¿no? Yo creo que sí es muy importante tejer esos puentes de comunicación, aceptar que hay límites, ¿no? Porque luego de repente también están los papás que dicen, pues lo dejo todo el día en el cuarto, o lo dejo todo el día en el celular, ¿no? O de plano no sale para nada, ¿no? No, hay que tener yo creo que reglas muy claras de uso del celular, de horarios que tienen que cumplir, de cosas que se tienen que respetar, porque yo me preocuparía, por ejemplo, si hubiera demasiada ausencia, ¿no? O si, por ejemplo, en las etapas de la adolescencia, pues hay muchas subetapas, ¿no? Hay una etapa que es más como de la preadolescencia, que los niños les duelen mucho los huesos por crecer y necesitan ay, dormir sí. más, y bueno, duermen muchísimo más, ¿no? Bueno, ahí sí, pero por ejemplo, si está ya un poco más grande y sigue haciendo eso, yo sí me preocuparía, ¿no? O hay signos de alarma que de repente tienen las niñas, ¿no? Que hay que estar como monitoreando, que hay que estar Ujú. cerquita y que hay que aguantar, ¿no? Aguantar estos sentimientos. Y ahí es complejo, ¿no? Porque una parte es aguantar y otra parte es cuando digamos que falten al respeto, falten el límite, todo, pues ahí ya es otra cosa, ¿no? Ahí ya Ujú. tiene que haber una consecuencia, ¿no? Y lo digo porque me he acordado de situaciones, ¿no? Por ejemplo, la mamá diciéndole a una hija, ay, es que estás muy bonita, hija, ¿no? Y la hija enojada, ¿no? Y yo me quiero hacer la rino, y así como no me interesa lo que digas. Esas son las cosas pesadas de aguantar, ¿no? O sea, como, pero finalmente también tiene que haber un respeto mutuo, ¿no? Y yo creo que esa es la parte de construirlo, esa es la parte que la mamá al poder vivir su propia vida y poder diferenciarse y poder recuperarla, ¿no? Ujú. Es lo que va a marcar la diferencia. Porque si la mamá vive en torno a sus hijos, ahí no hay posibilidad de este respeto, ¿no? De este Sí, respeto mutuo, ¿no? Porque entonces sí se va a tomar como súper personal absolutamente todo, ¿no? exacto. Y se corta este ida y vuelta, ¿no? Se corta todo, ¿no? Fíjate, yo ahorita que te estaba escuchando me acordé de, a lo mejor muy fuera de tiempo, de la de como agua para chocolate, que está tita y todo eso, ¿no? Con esto que vas hablando de la castración, de, pues de todo lo importante que es esta decisión para empezar, ¿no? De tener hijos o no tener hijos, ¿no? De por qué, de poder entender el porqué de uno y de todo lo que implica de revisar la relación de nuestro origen, de lo que se creyó en la familia, de como todo el enramado que pues a todos tenemos, ¿no? Y yo pensaba que desde ahí pues hay decisiones a lo mejor pues sí más conscientes, aunque van a salir cosas inconscientes, pues porque así es la vida. Si nunca se sabe, yo creo lo que te va a generar algo que no has vivido, ¿no? O sea, un encuentro nuevo genera cosas. Pero sí puede dar, como decías, un piso desde el don de poder moverse con un poquito más de soltura o herramientas de autoconocimiento, ¿no? Yo pensaba también en esto que hablan mucho de la gestión emocional, ¿no? O sea, como de poder identificar la mamá o el padre cómo se está sintiendo o que algo le está pasando a él, o sea, diferenciar con lo que está pasando con el hijo o la hija, para poder parar y decir, a ver, algo me está pasando, no sé qué es, voy a esperarme, tal vez a decir algo, pero quedarme calladito, para entender primero qué me está pasando a mí y no atropellar al otro, en esto que hablas tú del respeto, con algo que a lo mejor ni tenía que ver con él.
y que no solamente sirve con los hijos, yo pensaba, sino que sirve en todas nuestras relaciones o vínculos pues, personales, ¿no? Y significativos. O sea, poder parar y diferenciar para entender qué tiene que ver conmigo y qué tiene que ver con el otro, para que este respeto pueda estar, ¿no? Y como decías, no, pues cuidar estos límites, ¿no? De que no se puede agredir. Uno puede estar muy enojado, pero no le da el derecho a nadie de sobrepasar estos límites y agredir al otro. O sea, el enojo es de cada quien. Entonces, eso yo pensaba también que son partes que se van construyendo, pero desde antes. Claro, claro, desde los inicios, ¿no? De la vida. Yo creo que hay que ir conteniendo, ¿no? Conteniendo todos esos sentimientos, ¿no? Todas estas frustraciones, ¿no? Que van a estar en cada etapa, ¿no? Sí. Y yo creo que como madre es muy fuerte, ¿no? Porque cuando sientes que ahí vas más o menos entendiéndole a la etapa, llega la otra, ¿no? Y ya no entendiste nada, ¿no? Y quedas igual, ¿no? Entonces es un permanente aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Pues tenemos más comentarios. Ay, qué padre. Lendy Esparza dice, nuevamente un placer escucharlas, saludos a las tres, en especial a Gina. Qué padre tema, muchas gracias. Angie Lili dice, interesante tema. ¿Qué pasa cuando la primera etapa del desarrollo del niño existe un divorcio? Es decir, la madre en este proceso de infancia no está tan presente en el niño y siendo adolescente su hijo intente esa conexión. ¿Hay probabilidad? Veo muchas veces también que no hay tantos espacios para los hijos porque muchas madres tienen la necesidad de trabajar. ¿Cómo lograr esa conexión? Como siempre me dejan pensando, excelente tema. Y Erika Miaja nos dice, padrísima reflexión, muchas felicidades a las tres. Muchas Y por gracias por acá. sus comentarios. Saludos, Lendy, saludos, Angie y Erika. Y sobre esta pregunta de Angie, ¿no? Se me hace bien, sí, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Se me hace bien interesante lo que preguntas, ¿no? Porque efectivamente son nuevas configuraciones familiares, ¿no? Tanto las cuestiones de separación, de divorcio, como las cuestiones del trabajo, ¿no? De las jornadas que no permiten a veces conectar, ¿no? Uh-huh. Entonces se me hace súper interesante, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en una separación, en un divorcio, algo muy importante es poder transmitirle a la hija, ¿no? Al hijo, realmente claridades sobre esa separación, ¿no? Porque si la hija o el hijo crecen con esa claridad, pues finalmente el vínculo con la madre es distinto, ¿no? O sea, y va a entender que también el otro ser humano pues puede tener su vida, puede decidir con quién estar, con quién no estar, ¿no? Cómo quiere estar con sus propios vínculos, pero es algo que sí tiene que ser explicado, dialogado, acompañado por un profesional, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Es peor, ¿no? Quedarse con alguien por temor a que el niño no vea esa pareja, porque pues va a haber una pareja justamente que no, Uh-huh. pues con la que se va a identificar y se va a repetir el patrón, ¿no? Entonces, yo creo que es muchísimo más sano poder trabajarlo, ¿no? Y poder trabajar el vínculo así, ¿no? Diferente, ¿no? Con su mamá, con su papá, el vínculo, pues, paterno no se pierde en ese sentido, ¿no? Y lo del trabajo, ¿no? Lo del trabajo es muy complejo, ¿no? Pero ahí yo apunto a lo que también mencionaba hace un momento, ¿no? Buscar momentos de calidad, ¿no? Uh-huh. Si uno tiene al menos un momento de calidad al día con sus hijos, ¿no? Uno ya la hizo, ¿no? O sea, porque va a poder el ser humano constituirse a través de eso, ¿no? Como decíamos, pues digamos, la identidad, ¿no? La formación, ¿no? Se va construyendo de presencias y de ausencias, ¿no?
pero de que la niña, el niño pueda ir imaginándose, ¿no? Cosas mientras no están sus papás, ¿no? Que pueda ir jugando, que pueda ir poniendo esos puentes, ¿no? Pero sí necesita una conexión afectiva muy fuerte, ¿no? Al menos, les digo, un momento de conexión, un momento donde el otro, la otra se sienta súper querido, súper amado, súper aprobado. Yo creo que con eso avanzamos, ¿no? Que muchas veces uno puede estar viendo a una persona todo el día y no sentir ninguna conexión Exacto. con esa persona, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, si está uno en el trabajo y de repente le hace una llamada, le manda un audio, un mensaje, lo que sea, ya eso cambia, ¿no? La situación de vínculo, ¿no? Y sí, no nada más con los hijos, ¿no? Yo creo que con todo el mundo podemos como expresar esas situaciones, ¿no? Se me hace muy lindo lo que dices porque también es una bonita transmisión. Es decir, nos extrañamos mucho, pero nos la pasamos padre, cada quien en ciertas cosas. Sí, se disfrutan también, ¿no? Porque también es voltear a ver cómo vivo yo personalmente este trabajo, me gusta, no me gusta, porque es parte también de lo que uno transmite cuando regresa, ¿no? Así como de, Exacto. nos extrañamos, pero déjame te cuento que me la pasé muy bien. ¿Y cómo te fue a ti? ¿No? ¿Qué hiciste? Esos yo creo que son momentos de conexión muy lindos que resignifican también la ausencia y la presencia. Totalmente. Y yo creo que si, por ejemplo, nosotros, como ejemplo muy cotidiano, ¿no? De que pasamos eh, por nuestra hija, ¿no? En el carro, ¿no? Y a lo mejor si nosotros empezamos la conversación con cómo nos fue a nosotros, va a ser más fácil que de ahí surja, ¿no? A estar así como con, no sé, me imagino, ¿no? Así con una hija, adolescente ¿y qué pasó? ¿Y cómo te fue? ¿Y a quién viste? Y no, o sea, El eso interrogatorio. es como un interrogatorio y eso frena la comunicación y la obstaculiza, ¿no? Y es como, no quiero hablar de eso, ¿no? Porque pues acordémonos de la adolescencia, ¿no? Uno sale cansado, tuvo mil materias, sales así Sí. como no quiero, ¿no? Sin embargo, si tu mamá inicia una plática de algo, pues a lo mejor no, a lo mejor algunos días va a ser un momento de conexión, algunos días a lo mejor no, pero o sea, sí toca, ¿no? Es como buscar esos momentos, ¿no? ¿Qué sabes qué pensaba? Que también en esto que dices de qué se dice sin palabras y sin decir, ese también uno puede notar que el otro no la pasó bien. Y Exacto, tal vez decir, a lo mejor tuviste un mal día. Si quieres exacto, platicarlo, me dices. Y también exacto. respetar que no quiere, pero que vea que uno se dio cuenta, ¿no? Yo creo que eso es algo de Claro, conexión lindo. sí, desde en ese momento hacer un poco lo que a lo mejor a una persona querida haría, ¿no? O sea, como oye, y no se te antoja tal cosa de comer, ¿no? Y cambiarle el plan, ¿no? Yo creo que eso realmente cambia mucho las relaciones, ¿no? Empezar a escuchar lo que no se dice, ¿no? Lo que el otro no cuenta. Y eso va a ayudar, ¿no? Porque finalmente nosotros no tampoco tenemos por qué resolver la vida de ellos. Ellos tienen que resolverla, ¿no? O Exacto. sea, las y los hijos tienen que resolver sus propios conflictos y eso es algo muy complicado a la hora de crecer, ¿no? Entonces, como padres, no, yo creo que, o sea, es hacer duelo tras duelo tras duelo, ¿no? Está complicado, pero pues tiene sus momentos muy, muy lindos, ¿no? Oigan, pues tenemos más comentarios. Angie Lily dice, entiendo que la madre debe construirse a ella, pero ¿qué pasa cuando la madre vive solo para ella y emocionalmente no está para los hijos? Reir Dionisio nos dice, yo tengo 2 hijas y tomo terapia con una gran psicóloga que egresó de esa institución. Ha sido un antes y un después. Gracias por su bella labor. Rosita, hija de Gonzalo.
Dice, buenos días, mi hija y yo teníamos una muy buena conexión hasta ahora que entró a la adolescencia. Ahora se conecta mejor con su papá y es muy bueno. Sin embargo, ahora por más que trato de platicar con ella, hay rechazo a cualquier opinión, buena o mala. ¿Cómo podría conectar con ella en esta nueva etapa? Pues bueno, empiezo como de atrás a adelante, esto que dice Rosita, ¿sí? Sí. Y se me hace bien interesante. Eh, yo diría, Rosita, que realmente yo creo que estás haciéndolo muy bien. O sea, el que, el que tu hija esté como a lo mejor más apartada, ¿no? Es parte de, pues, del desarrollo. Yo siempre se lo digo a las mamás, es momento para que estén a lo mejor más identificadas con su papá, más identificadas con esta parte de los amigos. Entonces, si ella se está separando, no es porque tenga algo contra ti, es porque es parte del desarrollo. Y yo ahí recomendaría, pues, acompañarte, ¿no? O sea, en un proceso, ¿no? Porque son cuestiones difíciles de procesar, Sí. soltar, buscar estos momentos de conexión, buscar tener una actividad con ella, a lo mejor de algo que sí puedan compartir, aunque sean diferentes, buscar respetar esos espacios con ella y les decía, ¿no? Como esta parte de al menos un momento de conexión al día, ¿no? Pero yo creo, a mí me daría más preocupación que tu hija no se pudiera despegar. O sea, que estuviera ahí, que no, porque diría, híjole, no está avanzando como tiene que avanzar en su desarrollo, ¿no? Y del otro comentario de la mamá, ¿no? Que solo se importa a sí misma, pues es el otro extremo, ¿no? Es decir, eso sería no darle un lugar nunca a la hija, ¿no? Y Exacto. ahí sí hay como una carencia, ¿no? Una carencia en el afecto, una carencia de referencia, de seguir. Entonces, claro, la mamá tiene que tener como un espacio para ser mujer, un espacio para ser mamá, ¿no? Generalmente a veces ocurre, ¿no? Con cuestiones de narcisismo muy fuertes, ¿no? O mamás, por ejemplo, que pues fueron muy jóvenes o tuvieron una circunstancia de vida, o, ¿no? Pero sí hay una parte, pues, que también se tiene que analizar, ¿no? Ahí. Está bien lindo porque ya llegamos al final del programa. Me encanta que hubo Ay, muchos comentarios. Sí. Yo pensaba que es parte de lo complejo, pero interesante y lindo que es el tema, ¿no? Y pues antes de cerrar, quería ver si alguna quiere decir algo para cerrar. Pues yo pensaba que el tener una hija te ofrece la oportunidad de poder elaborar de un modo distinto las cosas que dejaste por ahí pendientes, que es más verlo como una posibilidad y también una posibilidad de conectar con lo femenino, porque además es una semejante, conectar de una manera diferente, más amorosa y más comprensiva. ¿Tú, Gina? híjole, pues yo muy contenta de haber estado aquí con ustedes, ¿no? Un tema muy complejo, muy bonito, ¿no? Muy amoroso, que a mí en lo personal pues me toca muchas fibras, ¿no? Este, y me gustaron mucho las preguntas, ¿no? La interacción con el público también, ¿no? Este, y nada, yo creo que es un ejercicio permanente, ¿no? Entre soltar, entre recordar quién eres, entre recordar tu propia vivencia como hija, ¿no? Tu propia vivencia como mamá. También esta parte de cómo se reactualiza cuando eres mamá la relación con tu mamá, ¿no? Creo que es otro tema, pero también es fuertísimo, ¿no? Como esta parte transgeneracional, ¿no? De todo lo que vamos cargando, ¿no? Todo lo que vamos transmitiendo a las generaciones, ¿no? O sea, incluso yo pensaba como en esto, en esta conexión tan fuerte, ¿no? De lo que decía Luisa, de mamá, hija, ¿no? Y pensaba de abuela, hija, ¿no? Y de bisabuela, hija. O sea, son como conexiones únicas, ¿no? Sí. Este, y que
que sí, que puedes eh, como tomar otra parte, no necesariamente eh, como lo estereotipado, ¿no? De es que la relación con la madre es súper conflictiva y súper horrible, ¿no? Sino, no, hay más, hay mucho más, ¿no? Como ni al extremo de puro amor, ni al extremo de Exacto, puro conflicto, ¿no? Como una exacto, no relación. romantizarlo, ¿no? Sino como tomarlo como es, ¿no? Real, cambiante, con incertidumbre, pero con mucho amor y con esa posibilidad de que pues finalmente es un vínculo tan profundo, ¿no? Tan hondo, ¿no? Y tan creativo también, ¿no? Ujú. Y se va desplegando hacia diferentes lugares. Sí, pues muchas gracias. Pues muchas gracias Gina por estar acá, todos los que nos estuvieron escuchando y comentando. Los anuncios de siempre se los debo para la siguiente. Pero, como siempre, agradecemos profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis, siempre satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven y escuchan y nos vemos el próximo martes 22 de octubre con un tema muy interesante titulado La madurez, reencontrándonos con nosotros mismos, con la candidata psicoanalista Rosalía Gallardo. Los esperamos.